Mediodía COPE. El Espejo. Estar informado. Buenas tardes, querido oyente. Bienvenidos a un nuevo programa del Espejo de Guipúzcoa. Soy Iván Benco y te acompaño hoy, viernes 12 de julio, desde los estudios de COPE Guipúzcoa en San Sebastián. Y hoy es un día muy especial, ya que cerramos la temporada de nuestro programa, en el que te hemos estado contando durante el último curso toda la actualidad de la Iglesia guipuzcoana de la Diócesis de San Sebastián. Y qué mejor manera de despedirnos de este curso que compartiendo una conversación muy especial que estará cargada de cariño, cuidado y enseñanza, porque hoy tenemos con nosotros a dos invitadas excepcionales, Marta Elizalde y Mónica Luna, dos catequistas apasionadas por su trabajo y comprometidas con la educación religiosa de los más pequeños. Y es que además son dos verdaderas artistas, y os aseguro que este calificativo no es de ninguna manera una hipérbole. Marta y Mónica nos presentarán su libro, uno de los tres que tienen, Oratorio de Niños, que es también un método de catequesis, una herramienta innovadora diseñada para captar la atención y el corazón de los más pequeños mientras hacen su aprendizaje religioso y espiritual. Hoy no solo conoceremos los detalles de este fascinante proyecto, sino que también exploraremos sus experiencias, inspiraciones y lo que logran con su enfoque único. Así que tras esta breve presentación yo ya no voy a cargarme de más palabras para hablar de este método y de este libro, porque tengo a Marta y Mónica que me lo van a explicar mucho mejor. Marta y Mónica, bienvenidas a El Espejo. Gracias, Iván. Buenas. Es un placer teneros aquí. Como os digo, además tenéis el privilegio de que cerráis esta temporada del Espejo, que eso no todo el mundo lo puede decir. Muchas gracias. Y queríamos cerrar este programa pues hablando de algo que yo creo que nos carga a todos de esperanza y de ilusión, que son los niños. Vivimos en una sociedad que cada vez hay menos niños, estamos un poquito más envejecidos, pero los niños siguen estando ahí y siguen siendo el futuro, eso es indiscutible. Y parte de su enseñanza es la espiritualidad. Entonces, quiero empezar preguntándoos ¿por qué vosotras visteis la necesidad o tuvisteis en vuestro interior un poco la llamada de haceros catequistas? Y luego ya paso a la pregunta del oratorio de niños. Bueno, ¿por qué ser catequista? Yo allá, fíjate, de hace 30 años o así, o sea que ya han pasado años, recuerdo todavía el impulso que tuve de ir a la parroquia de San Martín y a hablar con el entonces párroco de mi disponibilidad para dar catequesis. Yo entonces había tenido mi primera hija y entonces, bueno, pues sentí una necesidad de comunicarle la fe tanto a ella como a los niños que pudiera encontrarme, una necesidad de compartir mi fe con los más pequeños. Una forma de extender lo que tú sentías. Eso es, de extender esa llamada interna que yo tenía hacia los niños en concreto. Sí, los niños me llamaban mucho, tenía una llamada hacia eso, una vocación, digamos, hacia los niños. ¿Y en tu caso, Mónica? Pues mira, es curioso, nunca lo habíamos comentado con Marta, pero a mí me pasó lo mismo, o sea, bueno, no tantos años como ella, pero igual, o sea, en casa tratamos de llevar a nuestros hijos pues todo ese conocimiento de Jesús y luego pues tiene la necesidad de querer poder transmitirlo a más niños si se puede. Y bueno, si surge la oportunidad, Marta me llamó y ahí estamos. Claro, al final cuando uno siente amor por una idea y la siente muy dentro en su interior, es muy normal querer contárselo a la gente que quieres. Y si tienes también una vocación de querer estar con los niños y acompañarlos, es como un salto también bastante natural, pues en realidad igual es el salto a ser catequista. Sí, así es, sí. Una necesidad de comunicarlo y de compartir ese regalo que es la fe. Y claro, mientras habéis sido catequistas, supongo que habréis utilizado distintos métodos de catequesis, algunos más clásicos, otros igual un poquito más innovadores, y hay un momento en el que paséis ya a vuestro propio método, que es el del libro que tenéis, Oratorio de Niños, que se puede adquirir, por cierto, en la librería IDATS, que es una obra vuestra y que trata de, pues bueno, aportar un poquito vuestro bagaje espiritual y lo que creéis que era adecuado para enseñar también con vuestra experiencia a un libro. Entonces, este libro, que es Oratorio de Niños, que estará la información de este libro en la descripción del vídeo de YouTube y también en la página web de la diócesis, pues quería preguntaros cómo surge la idea de crear este libro, este método, por qué lo veis necesario y un poquito cuál es el aporte de cada una en el trabajo, porque sé que habéis tenido vuestras áreas de especialización y el resultado final es magnífico, así que...
Sí, bueno, sentimos la necesidad de hacer un cambio en los materiales, ¿no? Llevábamos muchos años, bueno, pues 20 y pico años con los mismos materiales diocesanos y acudimos todo el equipo de catequistas a un encuentro de catequistas que son muy recomendables, ¿no? Porque allí encuentras, se te abre la mente a unas realidades catequéticas diferentes, ¿no? Entonces allí nos encontramos con una de ellas que era la metodología del oratorio de niños pequeños del padre Carbó. Entonces nos entusiasmó a todo el equipo y al volver, bueno, pues dijimos, pues vamos a por ello. Entonces nos pusimos manos a la obra y a mí me llamaba especialmente la atención también cómo se podía aplicar todo lo que es la contemplación ignaciana, porque yo vengo de una tradición, digamos, ignaciana, y entonces me parecía que era como el entorno ideal para poder aplicar la imaginación con los 5 sentidos a los niños, ya que los niños, bueno, pues tienen una imaginación impresionante. Entonces el método se fue perfilando entre cogiendo una base de los escolapios y otra base de la contemplación ignaciana. Entonces es una fusión de estas dos escuelas clásicas de oración que tenemos, ¿no? Porque, bueno, también lo digo, creo que la Iglesia tiene unas tradiciones riquísimas y entonces, bueno, pues el rescatar y recuperar ciertos aspectos de ellas actualizados, bueno, pues es como muy interesante y es en realidad lo que hemos hecho en el libro. Claro, porque muchas veces se habla de la necesidad de crear algo nuevo, de romper con lo viejo. Es algo que, de hecho, no es algo de la Iglesia. El ser humano lleva diciendo que hay que romper y crear nuevo desde el Renacimiento mismo. Vamos a recuperar eso que es, pero vamos a hacerlo nuevo, ¿eh? Venimos de una época de oscuridad, vamos a renacer. Pero es que la tradición de la Iglesia tiene muchas cosas buenas, que igual hay alguna que se ha quedado un poquito olvidada, pues igual pues para el método de catequesis, pero que en realidad no hay que inventar nada nuevo, es un poquito a lo que ya tenemos. Eso es lo que dices, Iván. O sea, no es... es realmente poner al niño con Jesús a través de la palabra. Es un resumen así grande, pero es eso, la palabra no cambia, es la que es, solo que el modo de acercarla pues puede cambiar, ¿no? Entonces, los preámbulos para poder acercar esa palabra son los que están en el método. Y bueno, Marta, me estabas contando ese método que, por ejemplo, Mónica, tú te encargas sobre todo un poquito más de la parte de dibujar, que ahí cuando decía que erais artistas, pues ahí tu arte queda absolutamente claro y cuando se vean los dibujos lo vas a ver. Claro, dice el obispo don Fernando siempre, para ser una iglesia del siglo XXI hay que hacer lo de siempre, pero no como siempre. Creo que tenéis ahí, pues ahí con esos dibujos se hacen cromos. ¿Cómo funciona, Mónica? ¿Y cómo es tu proceso creativo para hacer tus dibujitos? Bueno, primero, así como dijo Marta, que ella había sacado toda esta contemplación ignaciana de su trayecto, pues yo también he aportado mi camino espiritual y mi conocimiento un poco de lo que es el dibujo, la pintura. Y entonces cuando empezamos con este nuevo método, un niño fue el que tuvo la idea, porque nos preguntó, bueno, y estamos con el oratorio, pero ¿hay libro? ¿O vamos a tener libro? Como siempre tenían libro. Y dijimos, pues no hay libro. Y entonces, pero no tenemos algo donde vamos a trabajar o vamos a llevar a casa o algo, no. Entonces él cogió un papel y recuerdo que me hizo un dibujo, todavía lo tenemos guardado. Y me dijo, ¿por qué no hacéis como unos cromos pequeñitos donde pongáis el dibujo de lo que hablamos con Jesús? Y me hizo el dibujo. Y entonces en una forma como casera, empezamos a hacer con cada sesión unos dibujos, los llevábamos a sacar fotocopia y luego los recortábamos y los repartíamos entre los niños. Así empezó esto de los cromos. Es súper interesante porque justo te iba a preguntar cómo de importante es que en este proceso de aprendizaje los niños se sientan parte del proceso, que aporten. Sí. Y veo que ya desde el mismo comienzo, desde la idea básica del proyecto, es que los niños estaban aportando, nació de cómo los niños querían interactuar con vosotras. Sí, es que yo creo que a veces estamos muy mentalizados que somos nosotros los que tenemos que enseñar, tenemos que dirigir, tenemos que hacer, y los niños necesitan un espacio donde se les escuche, porque tienen mucho que decir. Y Marta, Mónica, vosotras me decías que los niños tienen mucho que decir. ¿Dónde notáis, no sé, con un ejemplo o esa, por ejemplo, bueno, el mismo comienzo del proyecto, ¿no? Pero en vuestro día a día como catequistas, sí, ¿cuáles son esos momentos que decís, pues aquí venía yo con mi idea de hablar, de meter mi rollo, entre comillas, y de repente ha venido Anne
y me ha dicho una cosa que ha dicho, wow, esto me ha hecho replantearme cómo tengo que interactuar con ellos. Sí, bueno, ejemplos tenemos muy graciosos, son graciosos pero muy profundos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Una anécdota que ocurre es que un día, bueno, pues estamos en el momento ya de oración, donde cada niño va a expresar, bueno, pues le va a expresar a Jesús lo que lleva dentro, sus necesidades, sus anhelos, sus acciones, su acción de gracias. Bueno, y entonces dice uno, yo le quiero pedir a Jesús, entonces dijo una tontería, pues imagínate, yo que sé, algo de la Play o alguna cosa así, ¿no? Entonces, en vez de ser la catequista la que le corrigiera, fue otra niña que le dice, pero vamos a ver, ¿eso no le puedes pedir a Jesús? A Jesús hay que pedirle cosas con fundamento, como los bocatas de mi madre. Entonces, se lo explicó a su nivel, bueno, pero para nosotras fue una gran enseñanza, ¿no? De cómo la profundidad de esta niña, ¿no? De cómo se tomaba en serio la oración, ¿no? Y bueno, pues ese es un ejemplo muy claro, ¿no? Que, bueno, la Biblia también lo dice, ¿no? El Salmo número 8 comenta, dice así, de la boca de los niños de pecho has sacado, Señor, la mejor alabanza. Entonces, eso está ya en la Biblia, solo que a veces se nos pasa, ¿eh? Pero lo que decía Mónica, tenemos que dejarles expresarse a los niños y escucharles en profundidad. Bueno, esa es una anécdota, pero Mónica también te puede contar otras. Y yo creo que es más que todo vemos también como ese océano infinito que es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces los niños, a veces nosotros leemos un pasaje y pues tenemos una idea de lo que hemos reflexionado y todo, y en el momento en que empezamos a hacer oración con los niños, ellos hablan, dan su punto de vista de lo que se ha leído, o sea, salen cosas tan diferentes, se fijan en cosas que no nos habían llamado a nosotros la atención para nada, pero son muy profundas, como dice Marta. Entonces de ahí salen reflexiones que nunca nos hubiéramos imaginado y que vemos realmente cómo Dios habla actualmente al corazón de cada niño, o sea, de una manera súper creativa, divertida, o sea, que... Bueno, como anécdota, bueno, Mónica, lo puedes contar, o sea, los niños, para que veáis cómo entran en cada pasaje, como dice San Ignacio, como un personaje que entra, que mira la escena, escucha lo que dice Jesús, se detiene a la mirada de Jesús, etcétera. Entonces, el niño entra en el pasaje bíblico y luego lo va expresando, ¿no? Entonces, en una de esas, el pasaje de Zaqueo, cuéntalo tú, Mónica, que es muy divertido. El pasaje de Zaqueo que, bueno, estamos contemplando el pasaje de Zaqueo, entonces había muchos puntos de vista. Uno decía, bueno, ¿y cómo? Preguntábamos, ¿y cómo veis cómo está Zaqueo? ¿Veis a Jesús? No, Zaqueo no ve nada. ¿Cómo que no ve nada? No, es que el árbol que tiene muchísimas hojas. Bueno, y luego hicimos el cromo y me decía, no, es que el cromo lo has hecho mal porque el Zaqueo tiene el pelo gris y lo has dibujado gris y una persona con pelo gris no se sube a un árbol. Entonces, bueno, ya le cambiamos el color del pelo, le pusimos negro. Entonces vemos eso, que realmente se meten en el pasaje y entonces luego a la hora de recordar ese momento, o sea, lo tienen como muy vivo. Claro, porque una de las claves de vuestro método es en esta participación con los niños, que les permitís mucho, me comentabas Marta que los niños tienen muchísima imaginación, le permitís muchísimo que mediante su recreación se metan en el pasaje e interiorizan de una forma muy vívida lo que se está contando, que claro, no tiene nada que ver al que te cuenten una chapa, que el que tú te lo estés imaginando. Eso es. Es decir, lo que tú muy bien has dicho, Iván, que cuando te hablan, sin tú haber preguntado, no lo vas a recibir de la misma manera. Cuando un niño pregunta sobre algo, aquello que le vas a contestar va a caer en su interior de otro modo, ¿no? Porque ha habido ahí un proceso ya interno en el niño, ¿no? Entonces, lo que ellos, o sea, intentamos trabajar desde esta hondura, ¿no? Desde una profundidad donde el mensaje de Jesús quede arraigado en su interior y también... además de esta parte creativa, también utilizamos, digamos, la repetición en la memoria.
y la lógica, o sea, es decir, toda una serie de elementos que son como muy importantes, porque cada cromo abajo tiene un versículo, el versículo clave, que es el que se van a llevar a casa, el que se van a llevar dentro de su corazón y el que les va a quedar, esperemos que para siempre. Me mencionas la memoria y la lógica en la educación del siglo XXI, que estamos tan rodeados por pantallas, por los estímulos de todas partes. Hay muchos colegios que incluso han estado quitando ya los libros de texto para introducir sus iPads y estas cosas, pero en realidad la mayoría de estudios siguen diciendo que es fundamental la memoria para que se nos queden conceptos arraigados y luego a partir de ahí pues crear ya un pensamiento abstracto más profundo. Claro, vosotras es un poquito, creáis, les influenciáis para que trabajen su imaginación, pero también le estáis ayudando para que tengan esta memoria y detenerse. Quería deciros, me imagino que en 20 años, por ejemplo, en el comienzo del milenio, ha habido un cambio en los niños que iban a la catequesis, pues por sus familias, Sí. ¿Cómo habéis visto esa evolución y por qué sigue siendo importante, que aunque igual el perfil sea distinto, hay algunas cosas como trabajar la memoria que sigue siendo tan importante? ¿Cómo lo veis? Sí, bueno, de entrada hemos hecho una opción de 0 pantallas para poder precisamente trabajar estos elementos que acabamos de decir, como son la memoria, la lógica, etcétera, el razonamiento, ¿no? Para que pueda existir razonamiento tiene que haber un sustrato interno. Ese sustrato necesita del silencio, que es fundamental. Entonces, bueno, para el oratorio trabajar el silencio es muy, muy importante. Se trata de un silencio también, digamos, orante, no es un silencio en sí mismo, sino que es un silencio orante. Los padres les impresiona un poquito al comienzo diciendo, mi hijo es imposible, pero al final entran, es como un entrenamiento que hacemos, recreamos una serie de hábitos cada día y los niños van entrando. Entonces aprenden a hacer silencio, aprenden a escuchar, porque sin silencio y sin escucha no puede haber transmisión de conocimiento. Y entre todos estos elementos, la transmisión del conocimiento, de la palabra, de la imaginación, intentamos que el niño tenga ese andamiaje interno que le va a dar en un futuro pues esa capacidad de discernimiento y de tomar decisiones, ¿no? Con independencia, porque lo que le rodea al niño, o sea, todo el entorno, bueno, pues es muy agresivo. O sea, vemos niños, bueno, Mónica os lo puede comentar luego, vemos niños con muchísimas necesidades, con muchas heridas, que están pasados de rosca, están hiperestimulados. Y Mónica os puede hablar, si queréis, de ello también. Hiperestimulados. Procuramos que ese caos que tienen, de sobreestimulación o diferentes aspectos que muchas veces tampoco llegamos a saber con detenimiento, vaya pasando de ese caos un poco al orden para que puedan tener ese encuentro con Jesús y puedan conocerse realmente ellos, cómo son, ¿verdad? ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué es lo que sienten? Puedan expresarlo y transmitirlo al hilo de lo que se está hablando del Evangelio. Entonces, reflexionan, dan su punto de vista, las cosas que les parecen, los que no le parecen, ¿por qué? Entonces, eso hace niños que piensen más, como dice Marta, que puedan tomar luego mejores decisiones y que no vayan a lo loco. Y para lograr esto, para que no vayan a lo loco y profundicen al final en los pasajes que les estáis enseñando, también tenéis, creo, distintas aproximaciones, porque una es pues estar más con el grupo haciendo esta imaginación, pero luego también tenéis, creo, algo con pintura, que hay muchos niños que les viene muy bien para de otra forma pues canalizar esa energía que tienen. ¿Cómo es eso? Sí, bueno, eso también surgió de una necesidad, o sea, porque a veces hay niños que les cuesta muchísimo entrar en esa dinámica de silencio. Entonces hacemos un taller que va paralelo con el oratorio, se da el mismo tema, el mismo pasaje bíblico del oratorio, pero a través de la pintura. Es impresionante lo que los niños, cuando se les deja, se encuentran ellos su canal para expresarse, pero bueno, siempre con ese fundamento, ¿no?, del Evangelio. Pueden sacar lo que llevan dentro y luego, después de que hemos terminado el dibujo, la escultura o lo que estemos trabajando, pasan al final del oratorio y enseñan a los demás niños su forma de ver las cosas. Entonces se crea como una dinámica se retroalimentan, ¿no? Porque estos niños que ven las cosas de una manera diferente se vuelven, en lugar de ser los rechazados, son admirados por los otros, porque han logrado comunicar lo que ellos llevaban dentro.
Y entonces los que son tímidos logran hablar, los que son demasiado acelerados logran bajar revoluciones y es muy bonito. Y realmente todos los niños que son tan tremendos y tan así nos han aportado muchísimo. Es decir, que si nos está escuchando algún padre que igual tiene un poco la preocupación de que su niño o su niña no se vaya a adaptar bien, lo primero decirle que en general lográis muy bien eso. Me decías antes que sorprendéis a los padres que dicen, sí, pero ¿cómo es posible que mi niño que en casa es un torbellino aquí se haya relajado? Eso por un lado. Y además que si tiene alguna necesidad especial o hay que tener otro enfoque, pues tenéis por ejemplo el oro pinto, sí, para que eso funcione. Y nada, me encantaría seguir hablando con vosotras, pero nos vamos a quedar sin tiempo. Ya os voy a volver a traer la radio, ya os lo he dicho, para cuando volvamos en la temporada que viene. Hablaremos de vuestros distintos libros, porque tenéis otros 2, también súper interesantes, que eso lo dejamos ya para el siguiente programa. Pero nada, quiero terminar pues con una cosa muy práctica, porque yo creo que hay un montón de padres que oyéndonos habrán dicho, esto es súper interesante, me gustaría que mi hijo siguiera este proceso. ¿Dónde estáis vosotros o dónde se utiliza vuestro método? Y este libro, si alguien lo quiere adquirir, ella decía antes que se puede adquirir por IDATS, pero bueno, para que nos vuelvan a escuchar, ¿dónde se puede obtener también el método? Sí, nosotros el método lo damos en el Centro Wine, que pertenece a la parroquia de San Martín Obispo. Entonces estamos en la calle San Martín 50. Bueno, ahora en verano no, pero bueno, cuando a comienzos de curso pues sí, ¿no? Ahí estaremos. Pero bueno, cualquier información también nos la pueden pedir en info@oratoriodeninos.com. info@oratoriodeninos.com. También está nuestra página web www.oratoriodeninos.com, donde ahí bueno, pues se ve un poquito cómo es el método, cómo es el lugar, los materiales y bueno, pues ahí nos pueden contactar. Perfecto. Yo añado también que en los siguientes días se va a cargar mucho de vuestros materiales de vídeos y demás a la página de la Diócesis de San Sebastián y al canal de YouTube, porque aquí de lo que se trata es que todo el maravilloso trabajo que estáis haciendo sea lo más accesible posible. Y para mí ha sido, os decía, en broma, qué honor, ¿no?, terminar el programa de radio, pero en realidad el honor es mío por poder despedirlo con vosotras, con lo que me habéis contado de alegría de los niños, que son una verdadera alegría, sí, con lo importante que es trabajar la espiritualidad en los más pequeños, también de una forma sosegada, y no olvidando que la memoria, la lógica y muchas de las raíces de nuestra religión son necesarias y son inmutables. Sí. Y por lo tanto agradeceros vuestra presencia, os deseo que paséis un magnífico verano, que seguro que tenéis también mucha necesidad y os merecéis descansar, así que nada, en septiembre os vuelvo a ver y un fuerte abrazo. Muchas gracias, Iván. Un saludo a toda la audiencia, sí, y me gustaría decir que la gente que descanse y que intente hacer silencio, que aproveche las vacaciones para hacer un poco de silencio y de lectura. Perfecto, pues con este mensaje de silencio y de lectura, Marta y Mónica, nos vemos en la temporada que viene. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Y este ha sido el último programa de la temporada del Espejo de Guipúzcoa. Resulta increíble que estemos ya a mitades de julio y que estemos terminando esta primera temporada, que empezamos en octubre con la entrevista al obispo don Fernando, que la tienes disponible, al igual que todos nuestros programas, en el Spotify de la Diócesis de San Sebastián, que encontrarás si escribes en Spotify Diócesis de San Sebastián o el Espejo de Guipúzcoa. También tenemos nuestros programas disponibles en YouTube y en la sección de podcast de la cadena COPE. Y como decía, la temporada ha llegado hasta aquí y la hemos terminado yo creo que de la mejor manera posible con Marta y Mónica, que nos han hablado de un proyecto precioso en el que vamos a seguir trabajando, en el que vamos a seguir profundizando cuando volvamos en la siguiente temporada. Una temporada que estará cargada de sorpresas y de trabajo para seguir mostrándote lo mejor que podemos la actualidad de la Iglesia de Guipúzcoa, la actualidad de la Diócesis de San Sebastián. Y no sé si lo sabes, pero este ha sido el primer año de este equipo de comunicación y también concretamente de este locutor, de mí mismo, en este programa y en la diócesis. Por lo tanto, te pedimos clemencia para los muchos errores que seguro que hemos cometido y te garantizamos que aprenderemos de ellos para que la siguiente temporada sea aún mejor. Por lo tanto, ya solamente me queda desearte que pases un maravilloso verano. Mantente sano, feliz y en camino, como te suelo decir siempre. Y será un placer volver a encontrarme contigo, querido oyente, cuando volvamos en la siguiente temporada. Un fuerte abrazo y nos vemos.